¿Qué es la suspensión del juicio? ¿Qué es el epoqué? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía, el podcast. Y esta vez estamos con otro término griego muy importante que lo hemos omitido, pero que ahora lo vamos a establecer, que es el epoqué. Este es otro de los términos empleados por los filósofos griegos. Esta vez nos viene de la escuela escéptica. Epoqué es la suspensión del juicio donde no se afirma ni se niega una cosa, ya que de otra manera se caería en el dogmatismo. Por lo tanto, es difícil, ¿no es cierto?, no adherir a una postura, pero aquí nos dicen que al contrario, hay que tener una especie de distancia con las doctrinas y con las posturas. Vamos a ver en detalle de qué se trata esto. Fíjense que este término epoqué o epogé, algunos le dicen, significa suspensión, literalmente significa suspensión. ¿Y quiénes eran los exponentes de esta escuela de pensamiento, ¿no es cierto?, de la escuela escéptica? Bueno, principalmente Pirrón, considerado el fundador, Sexto Empírico, quien incluyó el concepto de ataraxia, y Timón el Silógrafo, quien introdujo las ideas aristotélicas al escepticismo. Veamos primero entonces a Pirrón de Elis, que nace el año 360 a.C. y muere el año 270 a.C. Aunque Pirrón no escribió nada sobre su doctrina, todo lo que sabemos de él sale de otro escéptico, ¿no es cierto?, de otro escéptico llamado Sexto Empírico. Se dice que Pirrón viaja con la armada de Alejandro Magno. En estos mismos viajes se dio cuenta de lo que siempre había oído tanto de Alejandro Magno como de los lugares que visitaba. Nunca encontraba un punto de unión por el que él mismo juzgó que la realidad llegaba a ser indeterminada. Es decir, él con una cosa, cuando investigaba una cosa, nunca encontraba un punto de unión con otra. Por lo tanto, la realidad siempre es indeterminada. En este sentido, el hombre, cada vez que afirmaba o negaba algo, caía en una especie de dogmatismo. Era imposible no caer en un dogmatismo cuando se afirmaba o negaba algo. Por lo tanto, Pirrón proponía que el hombre debía suspender el juicio, es decir, no afirmar ni negar nada, ya que la imperturbabilidad está libre de las afirmaciones que pueden caer en un error, ¿no es cierto? O sea, el hombre debe ser imperturbable, estar libre de afirmaciones, no debería decir ni sí ni no, debería decir no sé, debería decir siempre no sé porque al decir sí o al decir no, caería en un dogmatismo, ¿no es cierto? En efecto, alguien que suspende el juicio no puede caer en un error si no afirma o niega algo, nunca podría caer en un error. Eso es lo que dijo Pirrón en esos años. Veamos con el Silógrafo, ¿no es cierto? Timón el Silógrafo, que nace el año 320 a.C. y muere el 230 a.C. Siendo alumno de Pirrón, Timón el Silógrafo siguió las mismas ideas de su maestro. Llegó a poner en duda incluso el sistema lógico aristotélico, a pesar de la fama y aprobación de todos los pensadores. Era increíble Timón el Silógrafo porque, claro, cuando uno es escéptico, tiende a verlo todo más críticamente, y por lo tanto cuando uno tiene una crítica es normal que uno se abstenga, ¿no es cierto? Que uno se abstenga, o sea, cuando hay alguna duda sobre algo que usted está viendo, es natural que usted se abstenga de afirmarlo. Vamos con Agripa, que era un filósofo griego posterior a Pirrón, de quien se dice que nació en el siglo I. A este filósofo se le atribuyó la creación de los 5 tropos o 5 caminos para la duda, en la cual describía las características del escepticismo. La palabra tropos significa cambiar, dirección, camino, manera, etc. Y estos eran
los 5 tropos que postulaba Agripa. Primero, disensión, dudas hacia las reglas sociales y a la opinión de los filósofos. Ad infinitum, toda prueba requiere ser probada ad infinitum. Relación, todo cambia dependiendo del punto de vista. Asunción, la afirmación de la verdad es una hipótesis. Circularidad, la verdad afirmada supone un círculo vicioso. Esta definición del escepticismo se mantendrá por muchos años, pero posteriormente será rechazada tanto por la patrística, que es la escuela de los padres de la Iglesia Católica, tanto como por la escolástica, que son las escuelas medievales, que también eran promovidas, ¿no es cierto?, por la escuela, por la Iglesia Católica y también otros derivados del cristianismo. Sexto Empírico, en el año 160 hasta el 210 después de Cristo, 160 después de Cristo obviamente. Este filósofo siguió la corriente de Pirrón de Elis, argumentando que esa imperturbabilidad de la que hablaba su predecesor es justamente lo que se conocía como ataraxia, que también hablaban los estoicos y epicúreos. Para Sexto Empírico podemos saber lo que nos ocasionan las cosas o los efectos de estas, pero nunca podremos saber lo que son en sí. Fíjense esto, que importante. O sea, nosotros podemos ver la manifestación de las cosas, podemos verlas, pero nunca podremos saber lo que son en sí. Ahora usted me puede decir, pero yo sé lo que es una planta, cómo se comporta una planta. Pero incluso hasta la palabra planta es algo que es realizado, es creado por convención del hombre, ¿no es cierto? Es el hombre el que puso ese nombre a la planta, a ese objeto, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es como que yo pudiera decir que conozco, ¿no es cierto?, que conozco la planta en sí, que conozco los objetos en sí. Nosotros conocemos aquello que se nos manifiesta, pero no conocemos aquello que está como sustancia, que está como dentro, ¿no es cierto? Debido a esto, ¿qué dice Sexto Empírico? Que lo más sensato es suspender el juicio y quedarnos con lo que solo podemos saber de manera externa. Por lo tanto, Sexto Empírico de algún modo da una salida práctica, ¿no es cierto? No podemos saber lo que es una cosa en su interior, no podemos saber lo que es la cosa en sí, pero podemos saber cómo se nos manifiesta y quedémonos con eso, ¿no es cierto? Bueno, con el tiempo la influencia del escepticismo, que es esta corriente que propone todo esto, llegará hasta las escuelas platónicas, donde el neoplatonismo dudará de los propios postulados de Platón. Es increíble eso, chicos, y esto se ve pero muy bien en los diálogos de San Agustín, ¿no? En los académicos contra académicos. Los académicos que eran seguidores de Platón empleaban un método socrático a través de la ironía para analizar los conceptos. Si recuerdan, muchos de los conceptos que Sócrates abordó no llegaron a establecerse en sus diálogos, por lo que los académicos comenzaron a tomar el escepticismo como la verdadera filosofía. Finalmente, los académicos establecerán que nada más que lo probable puede alcanzarse. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que las certezas son imposibles alcanzarlas. Son imposibles de alcanzar. Eso quiere decir. Bueno, esta crítica, ¿no es cierto?, la va a hacer San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona va a criticar a estos neoplatónicos y va a decir que es imposible decir que no conozco algo, ¿no es cierto? Es imposible decir que yo no afirmo o yo no niego algo. A esta formación de los académicos se enfrenta el filósofo cristiano, ¿no es cierto?, con uno de sus primeros escritos, de hecho llamado Contra Académicos, como le había dicho. Más que enfrentar el escepticismo, San Agustín aborda el concepto de verdad, que sería clave para acabar con la duda y elegir un camino. Para el obispo, el camino del bien y de Dios, ¿no es cierto? Esos son los verdaderos caminos. La gran crítica de San Agustín a los académicos es decirles, ¿cómo encontrar la verdad si se la está ignorando? O sea, si nosotros estamos suspendiendo el juicio, es decir, estamos haciendo esto del epogé, ¿no es cierto?, y lo estamos suspendiendo, ¿cómo vamos a encontrar finalmente la verdad?
¿Cómo vamos a hablar de verdad? ¿Cómo vamos a hacer que aquello que me dice que esto es verdadero, cómo lo voy a poder afirmar? Y me imagino que a ustedes les ha pasado, chicos, que algo les dice a ustedes que esto o aquello es verdadero, ¿no es cierto? Y a lo mejor se puede equivocar, o a lo mejor no se equivocó, pero hay algo, ¿no es cierto?, que le dice a usted que algo es verdadero. Y por lo tanto, si yo suspendo el juicio en eso, yo no podría ni siquiera, quizás ni siquiera podría vivir, ¿no? Suspendiendo el juicio por todo, viviría de hecho en la más completa ignorancia. En efecto, al decir que todo es probabilidad, porque eso es lo que se decía, que todo es probable y no hay ninguna certeza, entonces se niega que la verdad pueda conocerse, porque la verdad, chicos, no es relativa, sino que es absoluta. Usted no puede hablar de una verdad, dos verdades. No, la verdad es la verdad, no es relativa. ¿Cómo pueden decir que tienen la verdad si a la vez rehuyen de ella? Por lo tanto, esto es muy importante lo que dice San Agustín, porque finalmente, chicos, si el epogé es cierto, ¿cómo vamos a poder decir que el epogé es cierto? ¿Cómo vamos a poder decirlo? ¿Cómo vamos a poder decir que la suspensión del juicio es cierta, siendo que el mismo epogé, la misma suspensión del juicio, nos llama a no adherir a ninguna postura? Por lo tanto, ahí hay una gran crítica de San Agustín. Pero ojo que esto se va a resolver más tarde, en la época moderna, con otros filósofos que vamos a ver, así que tranquilo. Pero hasta ahí con San Agustín se menciona la verdad revelada, que es la verdad de Dios y la verdad del cristianismo. Pero fíjense que si ustedes no le ponen esto del cristianismo, de Dios, de igual manera es importante e interesante ver que hay algo que es cierto, hay algo que es certero. Luego de esto, como sabemos, el academicismo terminó por ser prohibido, tanto por la autoridad eclesiástica como por la filosofía cristiana, patrística y escolástica. Bueno, si bien hay una crítica enorme, y ya la comentamos, la suspensión del juicio es necesaria, sobre todo cuando no tenemos la absoluta certeza de las cosas. Siempre será bueno reconocer que no se sabe algo, para luego dar rienda a una investigación y continuar en ello. Sin embargo, tampoco puede darse el extremo de negar, de no negar o no afirmar todo, ¿no es cierto? Hay algo que podemos negar y hay algo que podemos afirmar. Todo debe ser medido e investigado cuidadosamente hasta alcanzar la verdad. No obstante, la verdad aún sigue siendo duda para muchos, ¿no es cierto? ¿No será que a lo mejor uno no puede dudar de que duda? No puede dudar de que duda. Puedo dudar de todo lo que se afirma, de lo que se niega, pero ¿puedo dudar de que dudo? Ahí les dejo la pregunta, chicos, que vamos a ver más adelante. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.